masa en un determinado volumen de una sustancia o un objeto sólido. Esta propiedad se expresa en kilogramo por metro o gramos por metro, ya es el caso. Debido a la poca unión que existe entre sus partículas, los gases tienen menor densidad que los líquidos y los líquidos tienen menor densidad que los sólidos. Esto quiere decir que entre más cantidad de materia ocupe el volumen, este es considerado más denso y pesado. Entonces, los objetos o sustancias se hundirán o se irán a la parte inferior del objeto cuando la densidad sea mayor al líquido en el que se agrega o viceversa, flotará cuando sea menos denso y dependerá de las partículas que contenga el líquido con el que se empezará. En general, la densidad de una sustancia varía cuando cambia la presión o la temperatura y en los cambios de estado, es decir, en los sólidos, líquidos y en los gases. La densidad, la tensión superficial. La tensión superficial es una manifestación de las fuerzas intermoleculares, es decir, fuerza de iones de las moléculas en los líquidos, y se genera debido a fuerzas de atracción entre las moléculas de los líquidos. La tensión se debe a que las fuerzas que afectan a cada molécula son diferentes en el interior del líquido y dependerá de la naturaleza del líquido, del medio que lo rodea y de la temperatura en la superficie, lo que permite que la molécula tenga una energía bastante baja, mientras que las moléculas interiores tienen todas las moléculas vecinas que podrían tener. Pero las partículas del contorno tienen menos partículas vecinas que las interiores y por eso tienen un estado más alto de energía. Entonces, las moléculas situadas en la superficie tienen una mayor energía promedio que las situadas en el interior. La tensión disminuirá con la temperatura, ya que las fuerzas de cohesión disminuyen al aumentar la agitación térmica. Dado que las fuerzas intermoleculares de atracción entre las moléculas de agua se deben a los enlaces de hidrógeno y esto representa una alta energía, la tensión superficial del agua es mayor que la de muchos otros líquidos. La capacidad térmica o la capacidad calorífica que tiene un líquido la podemos definir como la cantidad de calor que se necesita para que un líquido pueda aumentar su temperatura en 1 grado Kelvin o también en 1 grado Celsius. Esto depende de la unidad de medida que estemos utilizando. Estas tienen unidad de medida en energía por grado o en energía por Kelvin. La capacidad térmica de un líquido va a depender del tipo de líquido, ya que hay algunos líquidos que son capaces de absorber más calor que otros. Y también esta dependerá de la cantidad de masa que tengamos de este líquido y que estemos calentando, debido a que entre más masa del líquido haya, será más difícil poder aumentar su temperatura. La capacidad, la presión de vapor es la presión que ejerce el estado gaseoso sobre el estado líquido cuando en un recipiente cerrado comenzamos a transferir calor a un líquido a tal punto que éste comience a pasar a un estado de condensación. En este punto se establece un equilibrio dinámico entre las moléculas que salen del líquido y las que regresan a él. Su valor no depende de las cantidades de vapor o de líquido que se encuentren en el recipiente, siempre y cuando existan estas dos. En la situación de equilibrio, las fases reciben el nombre de líquido saturado y vapor saturado. El valor de la presión del vapor saturado depende de la volatilidad de un líquido. Los líquidos más volátiles tienen una presión de valor saturado más alta, al igual que también depende de la temperatura, puesto que entre más temperatura, la presión de vapor crecerá. La presión. El volumen es la medida del espacio que ocupa un líquido en un área y la capacidad que tiene este líquido. Comúnmente el volumen se da en unidades cúbicas. El volumen, la viscosidad de los líquidos es su resistencia a fluir y a deformarse. Esto ocurre debido a las fuerzas internas de sus partículas, cuya acción hace lenta su deformación cuando se le vierte o se le deja caer. Así los líquidos más viscosos fluyen lentamente, pues sus partículas se adhieren más las unas a las otras, y los líquidos de poca viscosidad fluyen rápidamente. La capilaridad en esencia es la capacidad de un líquido para fluir en espacios estrechos sin la ayuda o incluso a oposición de fuerzas externas como la gravedad.
El efecto se puede ver en la extracción de líquidos entre los pelos de una brocha, en un tubo delgado, en materiales porosos como papel y yeso, y también en algunos materiales no porosos como arena y fibra de carbono licuada, o también en una célula biológica. Es decir, lo podemos observar en procesos naturales o también en materiales que en sí no están vivos. Ocurre debido a fuerzas intermoleculares entre el líquido y las superficies sólidas circundantes. Por ejemplo, si el diámetro del tubo es suficientemente pequeño, entonces la combinación de tensión superficial, cabe aclarar que es causada por la cohesión dentro del líquido, y las fuerzas adhesivas entre el líquido y la pared del recipiente actúan para impulsar el líquido hacia afuera de este. Eso quiere decir que este líquido necesita tener estas dos partes fundamentales para poder moverse a través de, en este caso, en este ejemplo que menciono, ¿cómo decirlo? Un tubo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el agua es líquida? Pues esto es gracias a los puentes de hidrógeno. Son enlaces intermoleculares que se establecen entre el hidrógeno y átomos electronegativos, como el flúor, oxígeno o nitrógeno. Los enlaces de hidrógeno permiten la comunicación de distintas moléculas, intermoleculares, claro, pero también pueden conectar diferentes zonas de una misma molécula, que también son intramoleculares. Además, pueden establecerse entre moléculas orgánicas e inorgánicas. Esta fuerza es, por ejemplo, la responsable de mantener la estructura del ADN o de las proteínas y supone uno de los pilares de la naturaleza y de la vida. Las propiedades físico-químicas y biológicas del agua están controladas por el sistema de enlaces de hidrógeno. Es decir, que sin estos enlaces, pues el agua no tendría estructura, por así decirlo, que son fruto de la polaridad de la molécula y que es debida, como se ha comentado, a la diferente electronegatividad de los átomos que la componen. La volatilidad la podemos definir en base a la termodinámica, que es una medida a la tendencia de una sustancia a pasar a la fase de vapor. Se ha definido también como una medida de la facilidad con la que una sustancia se evapora. A una temperatura dada, las sustancias con mayor presión de vapor se evaporan más fácilmente que las sustancias con una menor presión de vapor. Aunque por lo general se aplica a líquidos, la volatilidad se puede aplicar a materias sólidas como el hielo seco, que en este caso sería sólido de dióxido de carbono y el cloruro de amonio, que pueden cambiar directamente de sólido a vapor sin pasar por el estado líquido. Este proceso también se llama sublimación. La fluidez es una característica exclusiva de líquidos y gases que les permite pasar espontáneamente de un recipiente a otro. Esto puede ocurrir a través de canales estrechos o de una forma variable, puesto que las partículas líquidas, al carecer de forma, pueden escurrirse, movilizarse y deslizarse. El punto de ebullición de una sustancia es la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido es igual a la presión que rodea al líquido y éste se transforma en vapor. Fuerzas de cohesión y adhesión. La cohesión se refiere a la atracción que tienen las moléculas por otras de su mismo tipo. Las moléculas de agua tienen fuerzas cohesivas fuertes gracias a su habilidad para formar puentes de hidrógeno entre ellas. La adhesión es la atracción de moléculas de un tipo por moléculas de otro tipo, y para el agua puede ser bastante fuerte, especialmente cuando las otras moléculas tienen cargas positivas o negativas.